Programación apta para todo público. Espacio Abierto, un programa dedicado a la salud, cultura, educación, derechos humanos y al trabajo de la sociedad civil organizada. Un espacio para ti. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos aquí en Espacio Abierto, en Radio Ciudadana, y en los controles está Arturo Noriega, en la producción Cassandra Vicario. Soy Montserrat Arroyo. Hoy vamos a platicar del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Que parece que se ha puesto de moda, y por qué es tan frecuente en la población mexicana. Tenemos vía telefónica a nuestro invitado, el doctor David Montalvo, médico bariatra y especialista en medicina canábica. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y contento de participar con ustedes. No, pues al contrario, muchísimas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Platíquenos, doctor, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, lo primero que hay que saber de él es que no es en sí una enfermedad, sino que es el conjunto de varios factores de riesgo relacionados entre sí que pueden ser conducentes a desencadenar enfermedades serias que pueden tener consecuencias importantes en la salud de la persona. Uh-huh. Así que es un conjunto de situaciones o de enfermedades inclusive, ¿no? Uh-huh. Es el conjunto principalmente de hipertensión arterial, elevación de los triglicéridos, que es un tipo de grasas que circulan por la sangre, el tener el colesterol bueno en niveles bajos, el tener obesidad o sobrepeso, principalmente de tendencia central, o sea que la grasa se acumule principalmente en el tronco de la persona, uh-huh. El tener resistencia a la insulina. Todos estos son factores que en conjunto les llamamos el síndrome metabólico. Tiene mucha importancia porque sí, el síndrome metabólico no nada más va a desencadenar en una diabetes mellitus, que es uno de los resultados más frecuentes, sino que también puede provocar per se, por sí mismo, que hayan enfermedades cardiometabólicas o cardiovasculares igualmente peligrosas para el ser humano. O sea, es un conjunto de digamos, de situaciones de salud que ya están presentes, como la hipertensión, que es una enfermedad en sí misma. Es aparte cuando se te suben los triglicéridos, el colesterol bueno se te baja, el malo se sube, cuando tienes obesidad o sobrepeso, cuando ya tienes cierta resistencia a la insulina, es decir, como que pues todo esto es un conjunto de situaciones negativas para la salud y que están íntimamente relacionadas entre sí. Entonces esto debemos entender por síndrome metabólico. Exactamente. Es importante establecer esa diferencia porque el síndrome metabólico en sí no es una entidad como una enfermedad única o una enfermedad identificada de manera individual. Una persona puede tener todos estos otros elementos que ahorita mencionábamos y que los vamos a considerar como factores de riesgo para desarrollar otras enfermedades difíciles de manejar o con un riesgo importante para la salud. Estos factores de riesgo los hay que son modificables y los hay que son no modificables. Así es. Entonces, porque todos estos factores de riesgo ocurren en personas, por ejemplo, con mayor frecuencia en cierto grupo de edad, y la edad no es un factor modificable, o sea, no puedo yo cambiar mi edad, ¿no? Pero si tengo hipertensión o tengo sobrepeso u obesidad, ese es un factor de riesgo sí modificable. Si yo tomo la decisión de asesorarme con algún profesional de la salud para que yo pueda reducir mi nivel de peso, de sobrepeso, o si estoy ya en un nivel de obesidad, bajar el peso, bajar el nivel de grasa acumulada en mi organismo, entonces sí voy a estar haciendo una acción de importancia y ese es un factor de riesgo modificable. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, pues los factores de riesgo
son estas situaciones que, justo como su nombre lo dice, nos ponen en riesgo para desarrollar otras enfermedades. El asunto es la clave que usted acaba de decir. Algunas pues no se pueden modificar, pero muchas sí. Y hablando de síndrome de metabólico, de obesidad, de resistencia a la insulina, de hipertensión, sí hay muchos factores que en realidad pues son el punto clave, ¿no? Y que podemos modificar, bajar el riesgo. Por ejemplo, pues yo creo que en todas las familias mexicanas todos tenemos a alguien con diabetes, a alguien con obesidad, a alguien con hipertensión. Entonces sabemos que si ya tenemos el componente genético, pues hay que cuidarnos un poquito más, ¿no? Y bueno, saber que este riesgo aumenta también con la edad, con ciertos factores. Entonces, la calidad de vida y los hábitos, sobre todo los hábitos saludables que podamos tener, pues son un factor clave aquí para controlar o para prevenir este síndrome metabólico. Exactamente, ese es un punto muy importante. La medicina más poderosa es la medicina preventiva. Lo importante de entender o de conocer que todos estos factores de riesgo agrupados forman el síndrome metabólico, lo importante no es nada más alarmar al público y a las personas en general, sino darles la información de que esto se puede prevenir y también se puede resolver. Prácticamente en todos los casos, prácticamente, ¿no? Lo importante es la prevención. De los factores de riesgo que mencioné, los más importantes en México, porque son los más frecuentes, son el sobrepeso u obesidad, la elevación de la concentración de glucosa en sangre, que sería la puerta de entrada para el binomio de resistencia a la insulina y diabetes mellitus, la alteración de los niveles de grasas en sangre. Esos factores son factores que en México han ido creciendo con el paso del tiempo, han ido presentándose cada vez en un mayor número de personas. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad en México rondan cerca del 70% de la población abierta, sí, a priori, ¿no? Entonces es algo que antes era una cifra menor y hoy es alarmante. En los niños que van a crecer, los niños no entran en la edad infantil o la edad de la adolescencia, no es un factor que ingrese dentro del síndrome metabólico, pero esos niños van a crecer. Un niño que hoy tiene 8 años, dentro de 10 va a tener 18, y si no resolvimos que se frene el sobrepeso y los niveles de glucosa y lo demás en un joven, dentro de unos años vamos a tener un número mayor de personas con síndrome metabólico. El sexo es más peligroso, es más abundante entre los varones que entre las mujeres, pero eso no lo podemos modificar. Lo que sí podemos hacer es entonces enfocarnos en reducir los niveles de sobrepeso y también investigar, acudir con su médico familiar o con algún médico de cabecera para solicitar una química sanguínea, por ejemplo, ¿no? y poder investigar cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa de este paciente. Una química sanguínea básica de 6 elementos nos da esa información. De tal manera que podemos, porque ese tipo de información, que son datos importantes para el diagnóstico del síndrome metabólico, no hay forma de saberlos a menos que se haga un análisis de sangre. Entonces, el sobrepeso y la obesidad, prácticamente cualquiera puede tener el diagnóstico con solo mirar al paciente. Uno se puede dar cuenta con solo mirarse al espejo de si tengo pancita o no tengo pancita, ¿no? Y una forma muy sencilla es con una medición antropométrica, que es medir la circunferencia de la cintura. Ese es un dato súper sencillo y en los adultos, en los varones, no debe de pasar de 90 centímetros y en las mujeres no debe pasar de 80 centímetros. Ese es algo muy, muy simple que podemos hacer en casa y con eso ya tenemos un dato de importancia con respecto al síndrome metabólico. Claro, eso es bien importante porque es algo que podemos hacer en nuestro hogar, no tenemos que ir a ningún lado. Sin embargo, pues una prueba de laboratorio al año, una revisión, pues con toda la intención de saber cómo están nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, cómo estamos de nuestra sangre, de nuestros niveles de todo, de azúcar, en fin. Esto pues es básico, doctor. ¿Cada cuánto
de acuerdo a cómo está la estadística en México, tendríamos que hacerlo cada año, cada 6 meses? Mexicanos, ¿cómo andamos? ¿Cómo deberíamos también estar? Lo que deberíamos hacer y deberíamos de estar es hacerlo cada 6 meses. Una visita al médico con un chequeo básico de análisis de laboratorio, su peso, su estatura, de checar su presión arterial, algunos datos, los vitales básicos, ¿no? Lo ideal es que eso se debería de hacer cada 6 meses. Sin embargo, con que se hiciera una vez al año, sería una muy poderosa herramienta para tener la información y que el paciente entienda y cómo en qué nivel se encuentra, ¿no? Y también establecer metas serias con respecto a la salud. Muchas veces nos ponemos metas o propósitos de fin de año y de los cuales algunos son: voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, pero en la práctica no checamos cómo está nuestra salud. Entonces podemos a lo mejor intentar bajar de peso por cuestiones de estética, pero lo óptimo, lo ideal es visitar al médico de su confianza, hacerse un análisis clínico, hacer un pequeño chequeo bajo la supervisión del médico y sobre esa base poner una estrategia viable, una estrategia alcanzable, ponerse metas con fechas, con cifras y dejarse guiar por su médico de confianza, ¿no? Y regresar, no nada más. Lo ideal sería, bueno, vamos a hacer un parteaguas, vamos a iniciar el 2026, establezcamos metas que involucren la salud, no nada más metas de alguna otra naturaleza como económicas y eso, ¿no? Ajá. Sería una muy muy buena idea que en general nosotros pudiéramos, el público en general, pudiera darse esa oportunidad y establecer metas alcanzables paso a paso y no ponerse metas inalcanzables, ¿no? Exacto. Si lo descubrimos junto con mi médico de confianza que tengo síndrome metabólico porque ya mis cifras de presión arterial están en 130/90, y eso ya es hipertensión. Si descubro que tengo un sobrepeso importante y que mi cintura siendo varón, mide más de 90 centímetros, que el número de kilos me pone en una situación de sobrepeso con índice de masa corporal 25 o mayor, entonces yo debo tomar acción y establecer metas, ¿no? Pero pensar que en 3 meses voy a resolver todos los factores, no digo que no sea posible, pero es mejor paso que dure y no trote que canse, ¿no? Claro. Pues así, está muy claro, doctor. Es mucho lo que sí podemos modificar y, bueno, que podamos incidir en bajar las estadísticas, que, bueno, pues el síndrome metabólico es de lo más que afecta a los y las mexicanas. Entonces, bueno, pues a poner manos en la obra. Nos vamos a una pausa, regresamos con usted para que nos siga contando. Estamos con el doctor David Montalvo, médico bariatra y especialista en medicina canábica, aquí en la Radio Ciudadana. Pausa y volvemos. Espacio abierto. Regresamos. XEQK, Radio Ciudadana. Todas las voces. 1350 en amplitud modulada. Transmitimos con 2500 watts de potencia. Radio Ciudadana es una emisora del IMER. Somos radio pública. Extra. Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito: construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. Ya he intercambiado mensajes con ellos en redes sociales. Pagan 10,000 pesos quincenales por ir a trabajar de mesera. Le dan chamba a mi hija y que me pueden prestar dinero para salir de mis deudas y pagar poco a poco. Cuidado, puede ser trata de personas. Las víctimas de trata pueden ser forzadas a la explotación sexual, al trabajo doméstico, explotación laboral, a pedir dinero en las calles y hasta al tráfico de órganos. Denuncia de forma anónima a la Línea Nacional contra la Trata.
855-33-000. Radio Ciudadana. Mariposas al aire. Escucha en el siguiente programa. El día de hoy nos convoca a hablar sobre un tema es poco visibilizado, poco puesto en el centro de la actuación para el acceso a la justicia, para poder saber que hay otras formas de comunicarnos. Hoy está con nosotros para hablar precisamente de esta acción tan importante de reconocer a las mujeres sordas como sujetas de derecho, de visibilizar estas realidades que ellas viven y promover un cambio necesario en este andar. Y para ello tenemos como invitada especial a Cristina Lobo. Todos los martes a las 12 del día, aquí en Radio Ciudadana. Todas las voces. Espacio abierto. Continuamos. Vamos aquí en Espacio Abierto en Radio Ciudadana platicando del síndrome metabólico. Seguramente lo ha escuchado, seguramente usted o conoce a alguien que desafortunadamente lo padece. Y bueno, es un conjunto, nos decía el doctor, de factores de riesgo, a su vez, para otras enfermedades, donde ya está presente la hipertensión arterial alta, los triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo y el malo alto, la obesidad, la resistencia a la insulina. Doctor, estamos con el doctor David Montalvo, médico bariatra y especialista en medicina canábica. ¿Es lo mismo la prediabetes que la resistencia a la insulina? ¿Son cosas diferentes? ¿Qué debemos saber, doctor? La prediabetes es la forma como antiguamente, nos referíamos a la resistencia a la insulina. Ya. Prácticamente es lo mismo, la resistencia a la insulina, que se considera como un estado prediabético, pero dejamos de llamarle así porque no es, no por el hecho de que esté presente la resistencia a la insulina, eso ya lo convierte en un destino fatal e inalterable de que voy a volver diabético, ¿no? Solamente es un estadio, y es un estadio que puede ser duradero. Es decir, la resistencia a la insulina, una vez que se determina a través de un análisis de sangre, también hay datos clínicos que lo pueden, ahorita les explico un poquito más de eso. Una vez que el paciente tiene resistencia a la insulina, ese estado de resistencia a la insulina puede durar años, 2 años, 3 años, 8 años, un periodo de mediano a largo, hasta que, si no hacemos nada al respecto, por fin puede desencadenar en la diabetes mellitus tipo 2. Pero no es obligatorio que porque ya tengo resistencia a la insulina ya no puedo hacer nada y voy a irme directo hacia ese diagnóstico. No, la resistencia a la insulina es una condición que consideramos que es no necesariamente obligatoria de conducir a la diabetes, sino que puede ser nada más temporal y que tiene solución. La resistencia a la insulina consiste en que cada vez que nosotros comemos, se eleva la concentración de glucosa, de azúcar, en la sangre. Y esa elevación es el estímulo para que nuestro cuerpo produzca insulina. La insulina es una hormona que se une a la glucosa para ayudarla a ingresar al interior de las células, y ahí es en donde finalmente debe llegar esa glucosa, al interior de las células, para que ahí libere la energía que aporta. Sin embargo, hay muchos factores, principalmente el sobrepeso y la obesidad, que provocan que haya la producción de radicales libres, que son sustancias que en la última capa de su estructura tienen un electrón inestable, que hace que se incrusten en la membrana de las células, en los sitios por los cuales la célula se puede alimentar. O sea, a la célula no por cualquier parte de su membrana le pueden entrar nutrimentos, tienen que entrar por ciertos receptores de membrana. En esos puntos es en donde se insertan estos radicales libres e impiden que la insulina haga correctamente su acción de meter a la glucosa. Y entonces por eso le llamamos que hay una resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? Perfecto. La insulina no es mala, la insulina ayuda a que la glucosa entre en las células. Y la secreta,
¿La secreta el páncreas? El páncreas en una región que se llaman islotes de Langerhans. Uh-huh. El páncreas produce la insulina. Hay algunos detalles que sería bueno, ojalá nos dé tiempo de explicar esto. Sí. El páncreas tiene una producción de insulina limitada, genéticamente programada, así como la vida fértil de una mujer termina uh-huh. cuando se produce o se libera el último óvulo. El páncreas, y no puede producir un óvulo más de lo que está programado genéticamente. El páncreas tiene una programación genética individual para poder producir cierta cantidad de insulina a lo largo de la vida. Cuando yo, por mi estilo de vida, por mi tipo de alimentación, estoy casi exprimiendo el páncreas para producir mucha y mucha insulina, principalmente cuando por mi alimentación mis niveles de glucosa se elevan mucho en cada comida, el páncreas tiene que producir más insulina. Uh-huh. Y corremos el riesgo de que con el tiempo se agote la producción programada de insulina y el páncreas ya no vuelve a producir más. Y entonces el paciente no nada más se volvió diabético, sino que se volvió diabético insulino dependiente, en donde ya su producción de insulina no alcanza, no es suficiente o ya no hay. Y entonces me tengo que estar inyectando insulina el resto de mi vida. Wow. Entonces tenemos que evitar que lleguen esas circunstancias. Claro. Así que eso es uno de los elementos, ¿no? La importancia entonces de poder controlar estos factores de riesgo es una importancia grande, porque una vez que el paciente ya fue diagnosticado como diabético, ya no se puede revertir. Esa circunstancia de ser diabético ya no se puede quitar, no se cura, se controla, pero ya no se puede curar. Entonces es mejor evitar que lleguemos a ese punto. En el momento en que diagnostiquemos la resistencia a la insulina, es el momento de actuar con seriedad, con firmeza. ¿Cómo diagnosticar la resistencia a la insulina? Es sencillo. Uh-huh. Se puede hacer un análisis de sangre que se llama hemoglobina glucosilada, así se debe solicitar. Es mejor que vaya con su médico y el médico le oriente, pero se puede solicitar así en un laboratorio, es un análisis de sangre, y cuando el resultado de ese análisis de sangre se acerca más a 6 o rebasa 6, entonces estoy en problemas. Con que tenga 5.8, o sea, 5.7 es la línea divisoria. Uh-huh. Si obtengo 5.8 en el resultado de ese análisis, es importante que es el punto en donde yo como médico acostumbro iniciar el dar algún medicamento de apoyo para frenar ese problema, ¿no? Si llegan a 5.8 ya tienen resistencia a la insulina, y si están de 5.8 a 6 es el carril y el rango en donde es relativamente fácil resolverlo. También se puede diagnosticar a simple vista cuando hay un oscurecimiento en ciertas zonas de la piel, uh-huh. como los nudillos, como los pliegues de los codos, como el cuello, en donde se hace más oscura la piel notablemente, y a eso le llamamos acantosis nigricans. Y es una señal, cuando entran los pacientes a consulta, con solo observarlos, yo puedo ver, es más, uh-huh. a veces estoy viendo la televisión y por deformación profesional veo a algunas personas que enfocan sus manos, su cuello, y luego se hace una oscura, y entonces yo digo, es que tiene resistencia a la insulina. Es súper fácil de verlo, ¿no? Sí. Entonces, ese dato en pacientes, en personas que tengan esa pigmentación que uh-huh. se puede mencionar, deberían acudir pronto a su médico. Le decían las abuelitas, tienes percudido el cuello, los codos, ¿no? Las axilas, aguas. Ajá. Si ustedes notan eso, o la abuelita les dice que tienen percudido ahí, por favor vayan al médico. Este estudio, hemoglobina glucosilada, es muy interesante, muy importante, que no salga más de 6, nos decía el 5.7 es el límite para que no se rebase, y sobre todo, bueno, pues dar el paso siguiente, que sería la prevención, doctor. Si se puede prevenir, pero si ya tienes esta situación, bueno, pues un tratamiento adecuado, porque nos decía, el síndrome metabólico además provoca otras enfermedades serias. ¿Cuáles serían estas? Son enfermedades que tienen que ver con la aterosclerosis, es decir, cuando se aumenta la concentración de grasas en sangre, aumenta la velocidad con que se van tapando las arterias con colesterol. Uh-huh. Y ese taponamiento de las arterias puede provocar isquemia, que es la falta de oxigenación en un órgano, puede provocar un infarto, que es cuando ya no hay suficiente paso de sangre oxigenada hacia ese órgano,
puede provocar que también haya una trombosis o una embolia o una tromboembolia, puede provocar problemas cardiovasculares serios, que pueden tener un desenlace pues mortal, ¿no? Uh-huh. Un infarto del corazón. Un infarto puede presentarse en el músculo del corazón, que sería un infarto del miocardio. Puede haber un infarto cerebral, puede haber un infarto pulmonar, puede haber un infarto mesentérico. O sea, el infarto es cuando ya no pasa suficiente sangre oxigenada por alguna razón, principalmente por la obstrucción de las arterias. Todo ese proceso es la aterosclerosis, el proceso por el cual se tapan las arterias que permitirían el flujo de sangre oxigenada, y entonces el órgano a donde ya le falta oxígeno sufre. Desde el sufrimiento, que es la isquemia, hasta la necrosis, que es cuando el órgano se muere, una parte de ese órgano, con las consecuencias que se pueden imaginar. Wow. Esto también se complica un poco más cuando tienen tabaquismo, ¿verdad? Sí, el tabaquismo es otro factor porque la nicotina y otros elementos presentes en el tabaco provocan una vasoconstricción, o sea que las arterias se cierren, se reduzca su calibre y pasa menos sangre por ahí. Si yo ya tengo un cierto grado de obstrucción y por fumar y algunos otros elementos mi arteria se cierra, se constriñe, se cierra, entonces ya no deja pasar suficiente sangre y entonces puede sobrevenir un infarto, que puede ser un microinfarto cuando hay mucha suerte, pero una vez que ha pasado un accidente vascular, ya todo cambia, ya nada es igual en el futuro si sobrevive. Claro. Todo cambia para siempre. Así es muy complicado. ¿También pueden venir enfermedades renales, doctor? Sí, claro, por supuesto, principalmente cuando se ha mantenido elevada la concentración de azúcar en la sangre. Eso hace que se dañen también los riñones. El paciente, eso ocurre a un poco más largo plazo, pero también ocurre. Pero es un riesgo, digamos, colateral, ¿no? Un daño colateral de estas enfermedades. Que bueno, pues van juntas con pegadas, ya lo escuchábamos en un principio, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Algo más que nos quiera agregar a modo de qué sí hacer, qué no hacer, qué sí modificar para toda la gente que nos está escuchando? Yo creo que sí. Uno de las cosas que podemos hacer, que es de los riesgos modificables, es el control del peso. Porque es de las cosas en donde no nada más vamos a donde es más fácil que podamos incidir. Así es. La recomendación es vigile su peso, no se deje subir de peso, no llegue a obesidad. Y la otra cosa importante del mensaje es que sí hay solución, no es algo que es una cuestión como una condena de muerte. Claro. No. Hay solución, solamente hay que atenderse. Así es. Baje de peso, la pérdida de peso es uno de las cosas que uno puede hacer con mayor contundencia para reducir el riesgo de las consecuencias pues de todo. Del síndrome metabólico. Claro, y del mejor control de cualquier situación de las que hemos mencionado, doctor. Pues le agradezco muchísimo. Encantado, es un placer, aquí estoy siempre a sus órdenes. Gracias, doctor. ¿Algún medio de contacto? Con mucho gusto, claro, por X, por la plataforma o las redes sociales de X, estoy como @Dr. David Montalvo, con B chica, ahí me pueden encontrar, y les doy un correo electrónico, que es como mi nombre, david@montalvo.as, A de Alberto, S de Samuel. Muchísimas gracias, doctor, un placer. Gracias, lindo día. Doctor David Montalvo, médico bariatra, especialista en medicina canábica, ya lo escucharon, hay que cuidarse, hay que prevenir y hay que controlar bien lo que sea que nos aqueje. Muchísimas gracias. En los controles técnicos Arturo Noriega, en la producción Cassandra Vicario, soy Montserrat Arroyo. Acá seguimos en Radio Ciudadana, no le cambies.